volvemos a ver ahora para reunirnos virtualmente y poder seguir estudiando el libro de Romanos en nuestra serie titulada Carta a los Romanos. Hoy terminamos ya el capítulo 1, así que el próximo estudio ya entraremos de lleno al capítulo 2, ¿verdad? Pero antes de continuar, para terminar el estudio del capítulo 1, te voy a pedir por favor que me acompañes en oración. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más nos acercamos a ti, oh Padre, pidiéndote que derrames tu espíritu de verdad sobre nosotros para poder comprender tu verdad. Te pido, oh Padre, que tú inundes nuestras mentes con el conocimiento de quién tú eres, el conocimiento de cómo eres tú, oh Padre. De modo, oh Padre, que podamos conocerte y al conocerte confiar plenamente en ti. Te pido, oh Padre, que la confianza que te tengamos pueda producir obras de amor, tanto para ti, oh Padre, como para todas las personas que nos rodean y que puedan ser bendecidos por la transformación que tú has de ejercer en nuestras vidas por el conocimiento de este evangelio. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya te mencioné, hoy vamos a estar terminando el capítulo 1 de Romanos. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 20 en adelante. No los voy a leer todos como acostumbro a hacer desde el principio porque son muchos textos. ¿Verdad? Pero a medida que vaya leyendo un texto, pues lo vamos explicando justo ahí. Pero antes quiero simplemente repasar los versículos 18 al 20 para tener un poco de contexto de lo que estamos estudiando ahora mismo. Dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad o poder y deidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables, ¿verdad? Y lo que estuvimos viendo es que lo que de Dios se conoce, Dios mismo lo ha manifestado a toda persona, ¿verdad? Y antes de continuar, quería simplemente terminar o reforzar el llamado que hicimos la vez anterior, y es que muchas veces nosotros tenemos un concepto de Dios, y cuando hablo de un concepto de Dios me refiero a una idea de quién es Dios y de cómo es Dios. Y a veces nosotros cuando estamos estudiando la Biblia podemos encontrarnos con algunos textos que no armonizan a una lectura superficial a nuestro concepto o doctrina de Dios. O si alguien me presenta a mí un texto que muchas veces no armoniza con mi concepto o doctrina acerca de quién es Dios o cómo es Dios. Y muchas veces nuestra reacción natural es decir, mira, yo voy a rechazar todo lo que vaya en contra de mi creencia o de mi concepto, y entonces que el Señor me lo revele cuando Él venga por segunda vez, ¿verdad? Y vimos cómo el hecho de yo ignorar la revelación de Dios no es nada positivo, por el contrario. Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que lo entendamos, como dice el profeta Jeremías. También Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, ¿verdad? Así que el llamado, ¿verdad?, de esto que estuvimos estudiando la vez pasada es que no ignoremos ninguna revelación, ¿verdad?, que Dios nos quiera hacer mediante la palabra o mediante alguna persona de quien es Él. Por el contrario, tomemos esa información y estudiémosla profundamente y pidamos al Espíritu de verdad que nos guíe a toda verdad, de modo que el concepto que tengamos de Dios no sea una imagen incorrecta y por lo tanto no tengamos un Dios ajeno delante de Dios que hayamos creado dentro de nuestro concepto, sino que tengamos un conocimiento exacto, ¿verdad?, según lo que hemos recibido, lo más preciso de quién es Dios realmente y cómo es Él, ¿verdad? Nos quedamos en el versículo 20, así que voy a comenzar leyendo el versículo 20, que dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad o poder y deidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Y ¿verdad? Hay un versículo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Por eso está mencionando que en efecto, a través de la creación del mundo, se dejan ver o se hacen manifiestas las cosas invisibles de Él. Pero el mismo texto define cuáles son estas cosas invisibles que se hacen manifiestas mediante la creación: su eterno poder y su divinidad o su deidad. Y yo me pregunto, ¿verdad? Y te pregunto, ya que hemos tomado algunos estudios juntos, ¿quién es
el poder de Dios. Evidentemente es Cristo, y vamos a ver cómo Cristo, que es el poder de Dios, ha dejado un sello en toda la creación para que lo veamos claramente visible a través de las cosas creadas. Para esto, el primer texto que quiero traerte es Colosenses capítulo 1 y versículos 16 y 17. Dicen así: porque por Él, o sea, por Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, absolutamente todo, fue creado por Él, Cristo, y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten, ¿verdad? Y estamos viendo cómo Dios ha trabajado siempre mediante un mediador, que es Cristo. Y por medio de Cristo, Dios crea todas las cosas. Pero no solamente fue por medio de Cristo que Dios creó todas las cosas, sino que también establece el texto que las creó para Cristo y en Cristo, ¿verdad? Y antes de entrar en este principio de lo que representa que la creación viva en Cristo, quiero leerte el versículo 15 de este mismo capítulo 1 de Colosenses, el cual es Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación o de toda criatura. Y cuando dice que Cristo es el primogénito de toda criatura, no quiero que piense, porque mucha gente se vale de este texto para establecer que Cristo es una criatura, porque Él es el primogénito, por lo tanto tiene que ser una criatura. Y yo te quiero decir que no. El mismo texto, un poco más adelante que acabamos de leer, nos deja saber que todo fue hecho mediante Cristo. O sea, que no hubo nada que fuese creado sin Cristo. Por lo tanto, Cristo no puede ser una criatura, porque si no habría una sola cosa que no se creó mediante Cristo. ¿Vale? Y tenemos que comprender que todo lo que fue creado por Cristo, para Cristo y en Cristo. Por lo tanto, Cristo no puede ser una criatura. Así que, ¿a qué se refiere este texto donde dice que Cristo es el primogénito de la creación? Lo que establece es que Cristo es el origen, Cristo es el principio de la creación de Dios. Lo que establece es que la creación tuvo un principio en Cristo. Así que cuando leamos este texto, no pensemos que Cristo es una criatura, sino que la creación tuvo su principio en Cristo. ¿Verdad? Es decir, toda creación proviene de Jesucristo, quien es, en este caso, el poder de Dios. Y como te mencioné, al Cristo ser el medio por el cual Dios hace todas las cosas, la creación tiene un sello acerca de quién es Cristo, ¿verdad? Y entendiendo que Cristo es el poder de Dios, lo que implica es que la creación tiene el sello del poder de Dios, la creación tiene el sello de la deidad o de la divinidad de Dios en este caso. No podemos ni siquiera abrir nuestros ojos, no podemos ni siquiera sentir la brisa que sentimos cuando salimos al patio, cuando salimos de nuestra casa, sin tener claro que esto es una revelación del poder de Dios. Te quiero leer un texto más para hablar de este principio que establece que todas las cosas subsisten en Cristo. ¿Cómo que todas las cosas subsisten en Cristo? Me gustaría que me acompañe a Hechos capítulo 17 y versículo 28. Hechos capítulo 17 y versículo 28, que dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también, ¿verdad? Cuando el texto establece en Colosenses 1:17 que todas las cosas subsisten en Cristo, la palabra subsistir realmente significa desarrollar su vida, ¿verdad? Y si nosotros pensamos en un ejemplo de algo que subsiste dentro de algo, podemos pensar, por ejemplo, en los peces. Los peces subsisten en el agua y fuera del agua ellos no tendrían vida, estarían muertos. Del mismo modo, nosotros que subsistimos en Cristo, que somos parte de esta creación, nosotros que en Él vivimos, que nos movemos y somos, realmente apartados de Cristo no tendríamos vida. Y yo te hago una pregunta. ¿Acaso hay algún ser humano capaz de desarrollar vida, de crear vida? ¿Verdad? Y yo quiero que, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad de crear vida. Ni siquiera una madre que engendra un hijo tiene la capacidad de crear vida. Ella engendra una vida ya creada en su interior, ¿verdad? Todo esto es un poder externo y sabemos que es el poder de Dios. Pero tenemos que tener claro que ningún humano ni ninguna criatura tiene la capacidad de crear vida. Así que
Si tú no creaste la vida que tú tienes, si yo no creé la vida que yo tengo, si mi madre no creó la vida que yo tengo, entonces, ¿de quién es la vida que yo utilizo? Es la vida de Cristo. Cristo, aquel que me creó, aquel en quien yo subsisto, aquel en quien yo me muevo y soy, es quien me está dando de su vida. Y yo me pregunto, ¿acaso cada movimiento del hombre, acaso cada respiración no es la obra del poder externo de Dios? ¡Qué cosa maravillosa! ¿Verdad? No hay persona que pueda pensar que la vida es inherente en sí mismo. Tan pronto tú te das cuenta que tú no tienes la capacidad de crear vida, tú sabes que lo que tú estás viendo o la vida que tú estás viendo tiene que venir de un poder externo y así, ¿verdad? Desde lo más simple se manifiesta el poder de Dios en la creación, que sabemos que es Cristo en quien nos movemos y en quien somos, ¿verdad? Y cuando vemos que su eterno poder y deidad o divinidad se hace manifiesto en la creación, incluyéndonos a nosotros, en todo hombre que somos criaturas, no es que el hombre sea divino, ¿verdad? En ningún sentido, y mucho menos que posea algún tipo de poder inherente, ¿verdad? Sino que el hombre es como la hierba que necesita de la tierra para poder subsistir, así como nosotros necesitamos de Cristo para poder subsistir. El poder que tenemos, la divinidad que tenemos, es recibida de parte de Dios mediante su Hijo Jesús, ¿verdad? Y yo quiero traer un punto acerca de este ejemplo que estaba dando, acerca de la hierba, ¿verdad? Para que sigamos viendo el poder de Dios manifestado en la hierba, como el modelo ejemplificado en la tierra se ve también para conocer el poder de Dios. Cuando tú miras una grama o una hierbita, ella nace de la tierra, ¿verdad? Buscando sol, ¿verdad? Y para poder seguir creciendo. Pero la realidad es que esta hierbita es bien frágil. Simplemente arráncala y te vas a dar cuenta que ella no tiene fuerza por sí misma. Tan pronto la arranque va a morir muy pronto. El simple hecho de que tú la arranques ya hace que pierda su efecto, ¿verdad? Depende del suelo para ese sustento. Ahora, si tú quieres buscar la forma de encontrarle algún tipo de poder inherente a la hojita, ¿verdad? o a la gramita, te hago un reto. Sácala, frótala, busca la manera de escudriñarla, a ver si consigue poder inherente y te vas a dar cuenta que es una simple hojita, una simple hierbita o una simple gramita, ¿verdad? Ahora, esta de las cosas más frágiles de la naturaleza es capaz, ¿verdad? Con este deseo de buscar este sol, con la fuerza que le da a la tierra, es capaz de hasta mover piedras que estén en el camino, que se interponga en su camino, ¿verdad? Para su crecimiento. Y yo te pregunto a ti, ¿de dónde viene todo este poder? Este poder que hace que la hierba nazca de la tierra y hasta mueva piedra, es externo a la hierba. Y aquí vemos una clara manifestación del poder de Dios. Así como ni tú tienes la capacidad de desarrollar vida, tu vida es una manifestación del poder de Dios, porque es la vida de Dios la que está en ti. Y así también el poder de la vida de Dios, lo que está obrando en la hierba, cuando la palabra en Génesis 1:11 dice, produzca la tierra hierba verde. Y el poder de Dios manifestado en la palabra, ¿verdad? Porque todas las cosas fueron creadas por la palabra y la palabra permanece para siempre. Este poder de Dios que tiene esa palabra, esta palabra poderosa, cuando Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, la hierba aún sigue creciendo y sigue dando fruto, porque es el poder de Dios la que le da esa vida. Y, ¿verdad? Simplemente resumiendo un poco lo que hemos estudiado hasta el momento, ya hemos visto cómo en toda cosa creada se manifiesta el poder de Dios. Pero ¿acaso no habíamos visto en el versículo 16 que Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios? Lo que significa es que si toda cosa creada manifiesta el poder de Dios y el evangelio es poder de Dios y es un poder eterno, lo que implica que la creación realmente lo que está predicando es el evangelio, que es el poder de Dios. Cuando la creación manifiesta, ¿verdad? Y ahí vemos cómo realmente el versículo 20 de Romanos capítulo 1 es un desarrollo del 16. Cuando dice, y Pablo está hablando del poder de Dios en el evangelio y luego añade que el poder de Dios se hace claramente visible por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas creadas, está confirmando que hasta la creación predica el evangelio de Dios, que es este poder. Y con esto quiero confirmar lo siguiente.
No solamente por medio de la creación podemos conocer que Dios existe, porque evidentemente no hay persona que pueda entender, ¿verdad? Con un sentido común y con lógica, que estas cosas vinieron de la nada. Evidentemente hubo alguien que tuvo que haber diseñado todas estas cosas en el orden en las cuales fueron establecidas. Pero siendo la creación una manifestación del poder de Dios y siendo el evangelio poder de Dios para salvación, también podemos comprender que no solamente podemos conocer por medio de la creación la existencia de Dios, sino también el eterno poder de Dios para salvar a todo hombre. Por medio de la creación de Dios también podemos conocer el eterno poder de Dios. Quiero leerte Salmo, versículo 19, capítulo 19, Salmos, capítulo 19, versículos 1 al 4, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día, y la noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, ¿verdad? Y aquí vemos cómo los cielos cuentan esta gloria de Dios, cómo en la noche a la otra noche declara la sabiduría de Dios. Y quiero contrastar esto con Romanos capítulo 10, versículos 13 al 18. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 18 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y añade el versículo 18 algo muy interesante: mas digo, ¿no han oído? ¿O no han oído realmente? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Y combinando este versículo que vimos en Salmos, que los cielos cuentan la gloria de Dios, que la noche declara la sabiduría de Dios, aquí estamos diciendo que realmente nadie puede invocar a alguien en quien no han creído. Y es un hecho, ¿verdad? Y ahorita estábamos viendo, cuando digo ahorita me refiero a uno de los estudios pasados, que la ira de Dios se manifiesta en contra de la injusticia, en contra de la maldad, ¿verdad? Aquellas personas que en lugar de darle gloria a Dios, no reconocen a Dios como a Dios, ¿verdad? Y lo ignoran. Pero aquí lo que está diciendo es que cómo, ¿verdad? Dios puede manifestar su ira en aquellos que no han creído porque no lo han conocido, ¿verdad? Lo que está diciendo es: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No pueden invocar en alguien que no creen. Y luego dicen: ¿cómo van a creer si no han oído, ¿verdad? Si tú no oyes, ¿cómo tú vas a creer? ¿Verdad? Así como hemos hablado que el conocimiento es lo que produce la fe, ¿verdad? ¿Cómo ellos van a tener fe si no conocen, no han oído, ¿verdad? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique, ¿verdad? Pero el versículo 18 añade algo muy interesante: no han oído realmente, porque por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Y en otras palabras, sí han oído. Lo que pasa es que han ignorado, ¿verdad? Lo que está estableciendo es que en efecto el evangelio se ha predicado, sea por persona, sea por la creación, pero Dios ha predicado por medio de todas las cosas creadas. Dios ha declarado que Él existe, Dios ha declarado el poder que tiene para salvar por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, nadie realmente tiene excusa. Nadie puede decir que no conoció a Dios. Y como mencioné la vez pasada, que dije que iba a abundar ahora un poco más, por si acaso, yo no estoy diciendo que todo el mundo ha tenido el mismo grado de conocimiento acerca de Dios, ¿verdad? Si nos remontamos antes de que Cristo viniera y naciera en la tierra, mucha gente no conoció el evangelio de Jesús porque no lo tenían ni siquiera escrito, ni siquiera Cristo había vivido, ¿verdad? Hay lugares donde son remotos, donde estas personas no han tenido acceso a la palabra de Dios. Sin embargo, el hecho que me está confirmando la palabra es que Dios ha dado cierto grado de conocimiento a toda persona
de modo que no tengan excusa para decir que no pudieron conocer a Dios. Si yo no fui a predicarle a fulano, Dios se va a encargar de predicarle, así sea por medio de la naturaleza, ¿verdad? Así que el evangelio se hace, ¿verdad? Se puede conocer, toda criatura lo puede conocer bajo el cielo mediante las cosas. Y muchas veces, ¿verdad? Y me detengo. Muchas veces las personas, y yo mismo he participado de este pensamiento, si las personas van a ser juzgadas conforme a lo que conocen, pues yo mejor no le predico a nadie y que cada cual sea juzgado o culpable basado en lo que conocen actualmente. Mientras menos sepan, mejor. Y yo quiero decirte que no, sería algo egoísta el yo reservarme el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios transforma. Y para nada va a ser desperdiciado el conocimiento de Dios, persona que nosotros podamos presentarle la verdad acerca de Dios, el evangelio de Dios. En lugar de nosotros pensar que esto le va a hacer más daño que bien, en realidad le puede hacer más bien a estas personas. Y también para nosotros, ¿verdad? Que no pensemos, ay no, mientras menos sepa mejor, no me digan nada, yo mejor me quedo así para ser juzgado con lo que sé. No, decide, acepta conocer, ¿verdad? Porque si lo estás pensando simplemente por el juicio, no solamente en el juicio te va a haber afectado por lo que no conociste o lo que conociste, sino también por lo que rechazaste. Porque si Dios te dio la oportunidad de conocer su evangelio, de quién es Él, de cómo es Él, por medio de la creación o por medio de su palabra, y tú no quisiste escuchar, pues evidentemente eso también, si tu preocupación es el juicio, también te afectaría en el caso del juicio. Quiero también leerte algo muy interesante, ¿verdad? Que te lo leo para cucar un poco el pensamiento como me lo cucó a mí. Salmo 97, 6, que dice: los cielos denunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. A través también de la creación, a través de los cielos, podemos conocer la justicia de Dios, ¿verdad? Y vimos que la justicia de Dios no es otra cosa que su vida. Y la vida de Dios está revelada en su ley, ¿verdad? Siendo la justicia, en este caso la ley, una manifestación de la justicia de Dios. Y los cielos denuncian la justicia de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo hay un paralelismo entre justicia y gloria cuando dice luego, y todos los pueblos vieron su gloria. Y vimos que gloria es el carácter de Dios, por lo tanto, la justicia de Dios manifestada en la ley es una revelación de la gloria o del carácter de Dios. Y este carácter de Dios, esta gloria de Dios, esta justicia de Dios, esta vida de Dios, se puede ver también manifestada según la naturaleza. Y es por eso que Romanos capítulo 1 y versículo 20 termina diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, ¿verdad? No hay excusa para nosotros decir que no tuvimos la oportunidad de conocerlo. Dios se ha revelado a todo hombre mediante o la creación mediante su palabra. Nadie podría presentar una excusa para no reconocer ni adorar a Dios cuando Dios se ha manifestado, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿es cierto entonces que Dios da a conocer su amor a todo hombre? Si Dios es amor, según establece la palabra, toda revelación del poder de Dios es una revelación del amor de Dios, porque esa es la esencia de Dios, ¿verdad? El hecho de nosotros poder levantarnos en la mañana, el hecho de nosotros realmente poder participar de salud, de poder tener esta vida, de esta vida externa a nosotros, es una manifestación del amor de Dios, ¿verdad? Y yo quiero que tengamos esto en mente, que algo que a mí me confrontó hace mucho tiempo atrás. Imagínate que Cristo te está dando de su vida, porque es la vida de Cristo la que tú y yo estamos usando ahora mismo, y nosotros empleamos esta vida para hacer las cosas malas. Cristo, si tú sigues con vida, sigue pegadito a ti, porque tú no tienes vida aparte de Él. Tú no eres unas baterías que te pusieron y tú estás por ahí corriendo hasta que se te agoten. No, Cristo está conectado a ti, dándote vida, mientras muchas veces nosotros hacemos lo malo. ¿Acaso eso no es la manifestación de amor más grande? Que por amor a nosotros, por el deseo que Dios tiene de que nosotros podamos reconciliarnos con Él, ¿verdad? Porque estamos enemistados con Él, para poder salvarnos, para poder darnos la vida eterna, para poder vivir eternamente con sus hijos, como Él siempre pensó desde el principio, nos sigue dando de su vida. Independientemente, a veces nosotros lo utilizamos para lo malo. Qué gran amor Dios ha manifestado para todo hombre que existe en esta tierra. Yo me pregunto, si son los paganos que no han tenido
conocimiento de la palabra escrita y no tienen excusa para decir que no conocen a Dios. Cuán inexcusable es nuestra situación de aquellos que vivimos en países donde el evangelio se predica con voz audible por medio de la palabra de Dios. Mucho menos excusa tenemos nosotros que tenemos el evangelio de Dios por medio de su palabra y que todavía libremente podemos predicarla como yo lo estoy haciendo ahora con ustedes, ¿verdad? Y que esto sirva a nosotros de ejemplo, que no tenemos ninguna excusa para decir que no podemos conocer a Dios y que nos mueva a conocer a Dios, ¿verdad? Todavía hay personas que, a pesar de que Dios se ha revelado tan claramente, ¿verdad?, de sí mismo, todavía hay personas que lo ignoran. Y para esto tengo una respuesta que se encuentra en la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Si Dios se ha revelado tan claramente, todavía hay personas que lo ignoran, dice el versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias. La razón por la cual muchas personas ignoran a Dios, a pesar de que Dios se ha manifestado a ellos para que le conozcan, es porque no quisieron glorificar a Dios, ni tampoco le quisieron dar gracias. Y hablando de la creación, el medio por el cual Dios ha manifestado su poder y su divinidad, Dios estableció dentro de su propia creación un sello de esta misma creación, un sello de su poder y un sello de su divinidad, y este sello lo encontramos en el sábado. Por ejemplo, quiero ir a Ezequiel capítulo 20 y versículo 12, donde dice: y diles también mis sábados, que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Verdad? Este Dios que en 6 días hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó, bendijo el día y lo santificó. Ampliando ahora en Ezequiel capítulo 20, está estableciendo que Él estableció este sábado para que fueran una señal entre Él y nosotros. Y muchas personas hemos ignorado el sábado, y no solamente estoy hablándole a aquellos que establecen que el sábado realmente ya no tiene ningún efecto, ¿verdad? Esta es la señal, el sello de la creación de Dios, el sello de nosotros poder glorificar a Dios y darle gracias de su poder, por su deidad, por su creación. Es el sábado, el sello, la señal entre Dios y nosotros. También le estoy hablando a aquellos que no lo hemos guardado correctamente, que hemos mal utilizado el don del sábado, ¿verdad? Y también quiero leer la declaración de sábado como el sello de la obra de la creación, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, en el Decálogo, versículos 8 al 11, que dice así: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Si el hombre hubiera permanecido guardando el sábado tal como este fue dado, jamás hubiese existido la idolatría, porque el sábado revela el poder de Dios para poder crear y para también obrar justicia en la vida de todo hombre. El sábado como sello de la creación, si el hombre lo hubiera guardado desde el principio, nunca se hubiera olvidado del Creador, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado que establece Romanos capítulo 1, versículo 21 en este caso? El resultado de Dios haberse manifestado, Dios haciendo el intento de que yo lo conozca y yo ignorar a Dios, dice el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, y el resultado: antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecidos, ¿verdad? O como dicen otras versiones, se ofuscaron en vanos razonamientos. Y esto podemos contrastarlo, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos darle la gloria a Dios, y hablamos de la hierba, como la hierba vive por un externo poder.
Hablamos del hombre, ¿verdad? De nosotros, cómo nosotros vivimos con un poder externo. Y ahora, aplicándolo a este principio, cuando yo no le doy gloria a Dios, es cuando yo no reconozco que realmente el poder de Dios es poder de Dios y le adjudico, entonces, poder inherente en mí o poder humano o cualquier otro tipo de poder que no es de Dios. Para esto, quiero traerte en dónde se origina este pensamiento egoísta de no darle la gloria a Dios. Isaías 14, 12 al 14, dice lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la causa de esta enaltación de Lucifer? De él querer subir a las alturas de Dios. Lo encontramos en Ezequiel capítulo 28 y versículo 17, donde dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. La razón por la cual Lucifer se exaltó es porque se enalteció su corazón, ¿verdad? Y siendo que toda la sabiduría que él tenía, siendo que toda la gloria que tenía dependía enteramente de Dios, él no quiso glorificar a Dios, ¿verdad? Sino que asumió que todos los talentos se originaban en sí mismo. Y yo quiero decirte algo. Eso fue lo mismo que ocurrió con el hombre. En lugar de darle la gloria a Dios por su poder, empezó a atribuir como si eso fuera poder inherente en sí mismo. Ese es el principio del paganismo. Ese es el espíritu del paganismo. No atribuirle las obras de Dios a Dios y atribuírselas al ser humano. Y te voy a dar algunos ejemplos. Marco Aurelio, uno de los mayores filósofos paganos, dijo: mira hacia adentro, en el interior está la fuente del bien, y de allí brotará siempre que lo busques, ¿verdad? Y eso es lo que está expresando, es la esencia de todo paganismo. Y yo quiero que sepas que esto no es algo exclusivo del paganismo. Vemos como también dentro del mismo cristianismo se ha mezclado este discurso del poder está en ti, de busca lo que está dentro de ti, que tú tienes lo bueno dentro de ti. Este discurso lo podemos ver en cosas como en los éxitos, entiéndase éxitos laborales, éxitos educativos, hasta en los mismos cumpleaños. Muchas veces nosotros, en lugar de darle gracias a Dios por la vida que nos da y nos sigue dando año tras año, nos enfocamos, en lugar de celebrar a Dios por la vida que nos da, en celebrarnos a nosotros mismos y olvidándonos de Dios como quien nos da la vida, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cualquier cosa que nosotros podamos recibir, tenemos que reconocer que es obra de Dios y no es obra nuestra. No hay nada que tú y yo tengamos que podamos ofrecer. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa con este espíritu de paganismo que te dice el poder está en ti, búscalo en tu interior, ¿verdad? Si yo me dejo llevar por lo que dice la Biblia, cuando el hombre mira hacia adentro, ¿qué es lo que va a ver? Dice Marcos capítulo 7 y versículos 21 y 22. Lo que el hombre debe ver cuando mire hacia adentro. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿verdad? El mismo Pablo dijo: yo sé que en mí no mora el bien. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que hay en nuestro interior, yo quiero que tú sepas que dentro del interior del hombre no hay nada bueno, absolutamente nada bueno. Todo lo bueno que nosotros podamos tener es de Dios. Ni siquiera Cristo se atribuyó a ser una persona buena. Cuando el joven rico se acerca a Cristo, que dice: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios, dijo el mismo Cristo. No busques en tu interior no hay cosas buenas. Por el contrario, en el interior de todo hombre hay cosas muy malas. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado si el hombre, que por naturaleza está lleno de maldad, se mira a sí mismo y piensa que lo que está dentro de él son cosas buenas?
Lo que está diciendo es, virtualmente, mal, sé tú mi bien, porque lo que hay dentro de todo hombre son cosas malas. Y finalmente, ¿verdad? Ya para terminar, vuelvo de nuevo a Romanos capítulo 1, para que entendamos cuál es el resultado de ignorar el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el resultado del intento de Dios de darse a conocer por medio de su palabra, por medio de predicadores, por medio de la creación, y que nosotros ignoremos realmente a Dios en este sentido? ¿Verdad? Que no le demos gloria a Dios y que le atribuyamos la obra de Dios al hombre o cualquier otra cosa creada. Dice el versículo 23, voy a leer desde el versículo 22 para terminar, para que veamos el resultado. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Y me detengo. A causa de no darle la gloria a Dios, lo que hicimos fue trocar la gloria del Dios que es incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pensamos que Dios incorruptible es como nosotros, y muchas veces los conceptos que tenemos acerca de Dios son basados en nuestros conceptos corruptos de quiénes somos nosotros, y le atribuimos semejanza nuestra a Dios. Y el resultado, seguimos leyendo versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y me detengo otra vez. Cuando dice que que cambiaron la verdad de Dios en mentira, cuando yo atribuyo al hombre la obra de Dios como si fuera inherente del hombre, automáticamente yo estoy cambiando la verdad por la mentira. Y termino con el resto de los resultados de ignorar a Dios, de no glorificarlo como a Dios ni darle gracias. Y yo te voy a preguntar al final cuando lo leamos, si esto no te parece lo que estamos viviendo hoy en el tiempo del fin. Por esto, Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Y yo te pregunto, ¿acaso no es un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy? ¿Verdad? Y con esto voy a empezar también en el próximo estudio. ¿Verdad? No es que vamos a definir esto, ya con esto terminamos el capítulo 1, pero evidentemente esto es parte de lo que se vive en los tiempos peligrosos, según establece 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Esto es parte de la experiencia que se ha de vivir en los últimos tiempos, porque los últimos tiempos son tiempos peligrosos, pero yo quiero que tú sepas por qué suceden estas cosas. Este es el resultado natural de confiar en el yo. Cuando tú confías en tu propia prudencia, cuando tú crees que tú eres capaz de hacer algo y no confías y no glorificas a Dios en todo, cuando tú no le atribuyes todas las cosas buenas a Dios y comienzas a atribuirte cosas a ti mismo, enalteciéndote de esa forma, este será tu resultado y mi resultado si participamos de esta exaltación. Así que mi llamado ya en este cierre del capítulo 1 para comenzar en el próximo estudio en el capítulo 2 es el siguiente. No confíes en tu propia prudencia. Dios se ha manifestado lo suficiente para que tú le conozcas. No ignores el conocimiento de Dios, porque ignorar el conocimiento de Dios y esperar que Él venga en su segunda venida para explicarte todas las cosas puede provocar que comiences a confiar en ti, comiences a establecer un concepto de Dios semejante a el hombre corrupto
y finalmente termines adorando a un Dios falso y entregado a pasiones como las que se revelan aquí en los últimos textos de Romanos capítulo 1. ¿Verdad? No dependas de ti, depende únicamente de Dios. Si Dios te inquieta con un texto que va en contra de tu concepto, escudriñalo detenidamente. ¿Verdad? Y pensando ahora en tu vida, la vida que tú tienes es prestada, es la vida de Cristo en ti, y Él ha permitido y ha sido bueno contigo para que tú la tengas de modo que puedas tener vida. Y si tienes vida, puedes tener oportunidad de arrepentimiento, porque Él no quiere que tú perezcas, sino que proceda al arrepentimiento. Hagamos buen uso de la vida que Dios nos ha confiado. Hagamos buen uso de esta vida para conocerle, para tener confianza en Él y poder entonces entregarnos enteramente a su servicio con la vida que nos ha dado. Seamos buenos mayordomos de la vida que nos ha confiado. No confíes en tu propia prudencia, en el llamado que te quiero hacer en este último estudio de Romanos capítulo 1. Así que nada, con esto en mente, vamos a tener una oración. Padre, gracias por lo bueno que eres con nosotros. En esta hora especial, te quiero pedir, oh Padre, que tú sigas revelándote a nosotros, de modo que a nivel individual cada uno de nosotros podamos identificar cuáles son estas cosas, oh Padre, que estamos aferrándonos, que no permiten que te glorifiquemos como Dios. Que no permita, oh Padre, que no te demos la gloria que tú te mereces por las obras que tú haces a favor nuestro y el amor que has manifestado por medio de las cosas. Y al tú revelarnos estas cosas, oh Padre, que nosotros podamos entregarlas y que podamos depender enteramente de ti. Que podamos reconocer, oh Padre, que en nosotros no hay nada bueno, pero que tú, que eres bueno, quieres vivir en nosotros y llenarnos completamente de tu poder. Llenarnos completamente de tu bondad, oh Padre, para que otros cuando nos vean, no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti reflejado en nosotros. Oh Padre, te pido que continúe en esta jornada que estamos haciendo para estudiar tu palabra. Que nos bendiga de manera especial. Estas cosas, oh Padre, las pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos en el próximo estudio ya, Romanos capítulo 2, del versículo 1. Que el Señor te bendiga.